En el principio, no había ciudad, solo una grieta en la roca, una grieta por donde brotaba agua. En las montañas áridas de Judea, a 750 metros sobre el nivel del mar, en una colina rodeada de valles profundos y viento seco, el suelo se abría y de sus entrañas manaba un hilo de agua fría. No era un río, no era un lago, era apenas un murmullo. Un latido subterráneo que salía a la superficie con un sonido de borboteo irregular, una y otra vez, desde tiempos anteriores a cualquier memoria humana. Ese manantial se llama hoy la Fuente de Gihón. Y fue exactamente allí, en esa grieta, donde todo comenzó. Hace 5000 años, los primeros habitantes de este lugar no lo eligieron por sus murallas, no por su posición estratégica, no por ningún decreto divino. Lo eligieron por la única razón por la que los humanos siempre han elegido dónde vivir. Porque había agua. En medio de piedra y tierra reseca, ese pequeño chorro era la diferencia entre la vida y la muerte. Era todo. Lo que esos primeros habitantes no podían saber, lo que ningún ser humano de aquel tiempo podría haber imaginado, es que estaban fundando el lugar más disputado, más amado, más odiado, más destruido y más reconstruido en toda la historia de nuestra especie. 5000 años, 52 ataques documentados, 44 conquistas, 23 asedios, 2 destrucciones totales. Y cada vez, entre las cenizas y los escombros, alguien volvía a levantar las piedras. ¿Cómo puede un manantial convertirse en el centro del universo? ¿Cómo puede una roca desnuda en una colina de Judea desencadenar guerras que duran 3 milenios? ¿Cómo puede un kilómetro cuadrado de piedra caliza amarilla hacer llorar hoy a 4.000 millones de personas en direcciones distintas? Para entender Jerusalén, necesitamos entender algo que ningún mapa puede mostrar: que hay lugares en el mundo que no son simplemente lugares. Son ideas, y las ideas más poderosas de la historia son también las más peligrosas. Esta es la historia de la idea más poderosa que la humanidad jamás ha tenido. Hacia el año 3500 antes de la Era Común, en esa colina sobre el manantial, los primeros pastores levantaron sus tiendas. Con el tiempo, levantaron casas, luego muros. La ciudad que creció allí fue llamada Urusalim, la fundación del dios Shalim, deidad cananea del crepúsculo. El mismo nombre que 5000 años después todavía pronunciamos Jerusalén. Al-Quds en árabe, la sagrada. Distintos nombres, un mismo lugar, un mismo pulso subterráneo que nunca ha dejado de latir. Durante siglos fue simplemente una pequeña ciudad-estado cananea entre decenas similares en el Levante. No la más grande, no la más poderosa. Hacia el año 1700 antes de la Era Común, sus habitantes habían levantado murallas de piedras de 4 y 5 toneladas, de 8 metros de altura, no para defender un templo ni un palacio, sino para defender exactamente eso: el manantial. Antes de proteger la ciudad, protegieron el agua. Todo lo demás era secundario. El agua era el origen. Pero el destino de esta ciudad dependía de algo más. En la cima del monte Moria, en el centro de la colina, había una roca desnuda, geológicamente ordinaria. Pero en la cosmología semítica era el ombligo del mundo, el punto donde el cielo y la tierra se tocaban. El lugar donde, según la tradición, Dios había tomado polvo del suelo para crear al primer hombre. Donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Una roca. Una sola roca. Y sobre ella se construirían y destruirían los destinos de civilizaciones enteras. A eso se sumaba la posición. Jerusalén estaba en la encrucijada de los grandes caminos del mundo antiguo. La ruta del incienso que llegaba desde Arabia, los caminos de caravanas que conectaban Egipto con Mesopotamia, el flujo de mercancías, mensajes y ejércitos entre los 3 continentes del mundo conocido. Quien controlaba Jerusalén no controlaba solo una ciudad, controlaba el flujo de todo. Y esa combinación de lo sagrado más lo estratégico la hacía extraordinariamente valiosa.
y extraordinariamente codiciada. Hacia el año 1330 antes de la Era Común, en plena Edad de Bronce tardía, un gobernante cananeo llamado Abdi-Eba escribía cartas desesperadas al faraón Akenatón de Egipto. Las cartas, grabadas en tablillas de arcilla en escritura cuneiforme acadiana, están hoy repartidas entre el Museo de Berlín y el Museo Británico. Forman parte de los archivos diplomáticos más extraordinarios de la antigüedad, las cartas de Amarna. «Rey, mi señor», escribía Abdi-Eba, «los Abiru atacan desde todas partes. Si no llegan arqueros este año, todas las tierras del rey se perderán». El faraón no respondió. La ayuda nunca llegó. Y mientras las grandes potencias de la Edad de Bronce se desmoronaban en el colapso del siglo XII, Jerusalén sobrevivió. No por su fuerza, por su irrelevancia relativa ante los imperios. Las grandes ciudades de la costa fueron arrasadas. La pequeña ciudad de las montañas quedó en pie. 2 siglos después, cuando el mundo antiguo terminó de reorganizarse sobre sus propias ruinas, llegó el hombre que transformaría para siempre el significado de esta colina. Alrededor del año 1010, antes de la Era Común, un rey guerrero y poeta llamado David cambió la historia con una decisión que parece sencilla, pero que revela una mente política extraordinaria. No eligió la capital de ninguna de las 12 tribus que gobernaba. Eligió una ciudad neutral, una ciudad de frontera que no pertenecía a nadie, que podría ser de todos precisamente porque no era de ninguno. Los jebuseos, sus habitantes cananeos, lo desafiaron desde sus murallas. Según el libro de Samuel, se burlaron de él diciéndole que incluso los ciegos y los cojos podrían defender la ciudad. David la tomó de todas formas, y luego hizo algo que ningún general habría considerado urgente. Trajo el arca de la alianza, la caja de madera y oro que contenía las tablas de la ley de Moisés, al centro de la ciudad. Danzó medio desnudo frente a ella por las calles polvorientas, ante el escándalo de su propia esposa. No le importó. Estaba haciendo algo más importante que ganar una batalla. Estaba convirtiendo Jerusalén en el corazón del mundo. Fue su hijo Salomón quien completó el proyecto. Sobre la roca del monte Moriah, con cedros traídos desde el Líbano, con oro enviado desde la lejana tierra de Ofir, con artesanos fenicios que sabían tallar la piedra como nadie, Salomón construyó el primer templo. El proyecto duró 7 años. El edificio en sí no era enorme según los estándares del mundo antiguo, pero lo que representaba era absolutamente desproporcionado a su tamaño. Era la casa de Dios, el lugar donde la divinidad habitaba en la tierra, una roca, una idea, y la convicción de que Dios había elegido este lugar. Con eso bastaba, con eso ha bastado durante 5000 años, pero ya hay una sombra en el horizonte, porque las ideas más sagradas también generan los conflictos más irresolubles. Durante casi 400 años, el templo de Salomón estuvo en pie en Jerusalén. 400 años de peregrinaciones, sacrificios, salmos y oraciones. Cientos de miles de creyentes subían 3 veces al año las colinas de Judea para estar cerca de la presencia divina. Y luego llegó Nabucodonosor II. En el año 586 antes de la Era Común, el rey de Babilonia puso fin al reino de Judá de una manera tan brutal como metódica. Los muros de Jerusalén fueron derribados piedra por piedra, los edificios quemados. El templo, la casa de Dios, fue incendiado y reducido a escombros. El rey Sedecías intentó huir por los campos nocturnos. Lo capturaron en la llanura de Jericó. Los babilonios lo obligaron a ver cómo ejecutaban a todos sus hijos. Y entonces, para que aquella fuera la última imagen que vería en su vida, le arrancaron los ojos. Era el fin del mundo conocido. O eso parecía. Lo que sucedió después es uno de los fenómenos más extraordinarios de la historia humana. Los judíos fueron llevados al exilio en Babilonia, a más de 1000 kilómetros de su ciudad, sin templo, sin rey, sin tierra. En ese exilio, en lugar de desaparecer como tantos otros pueblos que corrieron la misma suerte, los moabitas, los amonitas, los filisteos,
todos absorbidos y olvidados, los judíos hicieron algo radical. Pusieron sus tradiciones, sus leyes y su memoria en palabras. Escribieron, recordaron y esperaron. 48 años después, el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y firmó el Edicto de Ciro, autorizando el retorno de los exilados. Fue el único conquistador de Jerusalén en 5000 años que no solo permitió el retorno, sino que lo alentó activamente. En el año 538, las primeras caravanas comenzaron el largo camino de vuelta a las montañas de Judea. El segundo templo fue consagrado en el año 516, bajo el reinado de Darío I de Persia. Se dice que los ancianos que recordaban el templo de Salomón lloraron al verlo, pero estaba en pie, y eso era todo lo que importaba. Décadas después, el gobernador Nehemías llegó desde la corte persa con una misión concreta: reconstruir los muros de la ciudad que permanecían en ruinas. Sus obreros completaron la obra en 52 días, trabajando con una mano en el mortero y la otra empuñando una lanza. Y cuando los muros estuvieron en pie, el sacerdote Esdras convocó a todo el pueblo y leyó en voz alta la Torá durante días enteros, devolviéndole a la comunidad la ley que era su identidad más profunda. 2 hombres, 2 tareas distintas, una sola misión. Nehemías reconstruyó las piedras. Esdras reconstruyó el alma. Durante los siglos siguientes, la ciudad pasó por manos persas y luego helenísticas. Fue bajo los Seleucidas cuando Jerusalén vivió una de sus crisis más agudas. En el año 167, el rey Antíoco IV Epífanes profanó el templo. Instaló una estatua de Zeus en el santuario. Sacrificó cerdos sobre el altar sagrado. Prohibió la circuncisión, el Shabbat, el estudio de la Torá. Quería hacer de Jerusalén una ciudad griega más. Lo que obtuvo fue una de las primeras rebeliones de la historia librada en nombre de la conciencia religiosa. Judas Macabeo y sus hermanos lanzaron una insurrección que parecía imposible. Un puñado de sacerdotes rurales contra el mayor ejército del mundo helenístico. Pero en el año 164, reconquistaron Jerusalén, purificaron el templo y volvieron a encender la menorá. Ese momento se conmemora cada año en el Festival de Hanukkah. La victoria no fue solo militar, fue la afirmación de que hay cosas por las que vale la pena morir. La independencia asmonea duró un siglo. En el año 63 antes de la Era Común, el general romano Pompeyo entró en el templo sin ser invitado. Jerusalén había cambiado de manos, otra vez. Y fue entonces cuando llegó el hombre que la transformaría como nadie antes. Herodes el Grande era idumeo, convertido al judaísmo, cliente de Roma, paranoico y brillante en partes iguales. Mandó asesinar a miembros de su propia familia por temor a conspiraciones. Pero construyó como ningún otro gobernante antes o después. Rehizo el templo desde los cimientos, creando la mayor explanada religiosa del mundo antiguo. Sus muros de contención tienen piedras de 13 metros y medio de longitud, que todavía están ahí, enterradas bajo la ciudad vieja. El Talmud diría siglos después: quien no ha visto el templo de Herodes, no ha visto un edificio hermoso en su vida. Plinio el Viejo llamó a Jerusalén la ciudad más famosa de todo el Oriente. Tácito escribió que su templo poseía riquezas inmensas. Era la ciudad en su apogeo, y precisamente por eso, tan cerca del abismo. Porque mientras Herodes completaba su obra maestra, en las calles estrechas de Jerusalén, crecía una tormenta que ninguna arquitectura podía contener. En el año 30 de la Era Común, un predicador galileo llamado Jesús de Nazaret entró en la ciudad montado en un asno, ante una multitud que agitaba ramas de palmera. Unos días después fue arrestado, juzgado por el prefecto romano Poncio Pilato, y crucificado en un cerro llamado el Gólgota, el lugar de la calavera, a pocos metros del corazón de la ciudad. Ese momento, que duró unas pocas horas en una mañana de viernes, daría origen a una religión de 2.000 millones de seguidores.
y convertiría Jerusalén en algo más que la ciudad de los judíos. La convertiría también, para siempre, en la ciudad de los cristianos. El camino hacia esa transformación pasaría por la catástrofe más total que Jerusalén jamás había vivido. En el año 66 de la Era Común, los zelotes tomaron el templo y declararon la guerra a Roma. Era la insurrección más suicida concebible. En la primavera del año 70, 4 legiones romanas y sus fuerzas auxiliares, cerca de 48,000 hombres en total, rodearon Jerusalén bajo el mando de Tito, hijo del recién proclamado emperador Vespasiano. Y comenzó uno de los asedios más atroces de la historia antigua. Dentro de la ciudad, los defensores estaban divididos en facciones que se mataban entre sí mientras los romanos construían sus rampas. El historiador Flavio Josefo, un judío que había desertado a los romanos, describió lo que ocurrió dentro de los muros con un detalle que congela el tiempo. El hambre era tan extrema que las madres devoraban a sus propios hijos. Los cuerpos se amontonaban en los valles que rodeaban la ciudad. El suelo mismo parecía estar cubierto de muerte. En el verano del año 70, en el mes de Av, las legiones penetraron finalmente el recinto del templo. Según Josefo, Tito extendió los brazos intentando ordenar que el fuego fuera apagado. Pero el caos era total. Las llamas se propagaron. El edificio más bello del mundo antiguo ardió. Y al arder, el oro que cubría sus muros se derritió entre las piedras, escurrió por las juntas, y los soldados romanos luego separaron cada bloque para recuperarlo. Exactamente como Jesús había profetizado 4 décadas antes. No quedará aquí piedra sobre piedra. Era el 9 de Av, la misma fecha exacta en que Nabucodonosor había destruido el primer templo 600 años antes. Las estimaciones modernas hablan de entre 300,000 y 600,000 muertos. 97,000 judíos capturados como esclavos. La menorá del templo fue llevada a Roma en triunfo. Está tallada para siempre en el arco de Tito, que todavía se yergue en el foro romano. Por tradición, los judíos religiosos no pasan bajo ese arco. Ni hoy. ¿Había terminado Jerusalén? No, porque Jerusalén nunca termina. En el año 135, el emperador Adriano aplastó la última gran rebelión judía y tomó una decisión radical: demoler lo que quedaba y construir sobre sus cenizas una colonia romana llamada Aelia Capitolina. Un templo a Júpiter fue erigido sobre el monte del templo. Los judíos fueron prohibidos de entrar bajo pena de muerte. El nombre de Judea fue borrado del mapa, pero las ideas no mueren con los nombres que las contienen. El edicto de Milán del año 313 cambió todo. El emperador Constantino I legalizó el cristianismo en el imperio. Su madre, la emperatriz Helena, peregrinó a Jerusalén e identificó los lugares sagrados del Evangelio. Sobre el Gólgota, el lugar mismo de la crucifixión, ordenó construir la iglesia del Santo Sepulcro. Jerusalén se transformó en una metrópolis cristiana. Sus calles se llenaron de iglesias, monasterios y hospederías para peregrinos. Las mulas cargadas de ofrendas subían las colinas desde todas las provincias del imperio. Un mosaico del siglo VI, conservado en el suelo de una iglesia antigua, muestra la planta completa de esa Jerusalén bizantina. La columna central del Cardo Maximus, los mercados cubiertos, las plazas porticadas. Es el mapa más antiguo que existe de la ciudad. 400 años de historia cristiana condensados en piedra y vidrio de colores. Entonces llegó el fuego desde el este. En el año 614, el imperio sasánida de Persia lanzó su asalto sobre Jerusalén. 21 días de asedio. Cuando los muros cedieron, las llamas se extendieron por la ciudad cristiana. La iglesia del Santo Sepulcro ardió. Su techo se desplomó entre las llamas. La Vera Cruz fue arrancada de su relicario y transportada a Ctesifonte como trofeo. El patriarca de la ciudad, encadenado, caminó 1000 kilómetros hacia el cautiverio. 15 años después, el emperador Heraclio reconquistó la ciudad y devolvió la cruz en procesión triunfal.
Pero el imperio bizantino estaba agotado, y desde el desierto de Arabia llegaba una fuerza que nadie había anticipado. En el año 638, el califa Umar ibn al-Jattab, segundo sucesor del profeta Mahoma, llegó a Jerusalén. No llegó como un conquistador típico. Llegó en un camello viejo, con ropas remendadas y zurcidas, y entró en la ciudad a pie. El patriarca Sofronio, el jefe de los cristianos de Jerusalén, salió a recibirlo con todos sus ornamentos litúrgicos. Según los cronistas, al ver a aquel guerrero simple y sin pompa, exclamó que debía ser el anticristo. No por temor, sino porque aquel hombre no se parecía en nada a su idea de un conquistador. Umar firmó el Pacto de Umar, que garantizaba a los cristianos la libertad religiosa y la protección de sus iglesias. Cuando fue invitado a rezar dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, rechazó cortésmente el ofrecimiento. Si rezaba allí, explicó, sus sucesores podrían reclamar la iglesia como mezquita. Prefirió rezar afuera. Ese gesto era en realidad uno de los actos más sofisticados de estadismo que Jerusalén había visto. Y ordenó algo más. Por primera vez desde los romanos, los judíos podían volver a vivir y rezar libremente en Jerusalén. Casi 500 años de exclusión terminaron con la llegada del Islam. El califa Omeya Abd al-Malik completó la consagración islámica de la ciudad con una decisión arquitectónica de consecuencias eternas. En el año 691, sobre la roca del monte del templo, hizo construir la cúpula de la roca en apenas 5 años, 20 metros de diámetro. Una cúpula dorada que dominaba el horizonte desde cualquier ángulo. Sus muros cubiertos de mosaicos en lapislázuli, turquesa y oro. En el interior, solo la roca desnuda. La misma roca del sacrificio de Abraham, la misma sobre la que habían reposado los templos de Salomón y Herodes. 14 años después, Al-Walid I construyó la mezquita de Al-Aqsa, al sur de la explanada. La geometría del conflicto que definiría el mundo por siglos quedó fijada en piedra. El muro occidental, el Santo Sepulcro y la cúpula de la roca. 3 religiones, 1 kilómetro cuadrado. Durante los 4 siglos siguientes, Jerusalén vivió bajo distintas dinastías islámicas, en un equilibrio frágil pero real. 3 comunidades rezaban en sus respectivos santuarios. Mercaderes judíos, académicos musulmanes y peregrinos cristianos compartían los mismos mercados. El historiador jerusalemita Al-Muqaddasi, escribiendo en el siglo X, se quejaba irónicamente de que en su ciudad los cristianos y los judíos llevan la delantera en los negocios y las mezquitas estaban medio vacías. No era una utopía. El califa Al-Hakim, a principios del siglo XI, ordenó la destrucción de la iglesia del Santo Sepulcro, un acto que escandalizó al mundo cristiano y cuyas repercusiones se sentirían décadas después. Pero en términos generales, durante casi 5 siglos de dominio islámico, nadie demolió el templo del vecino. Esa larga convivencia se rompió violentamente en el verano de 1099. En noviembre de 1095, el Papa Urbano II pronunció un sermón en Clermont, Francia, que encendió el mundo medieval. Llamó a los caballeros de Europa a marchar hacia Oriente y liberar Jerusalén. Lo que vino después fue una de las empresas más violentas de la historia occidental. El 15 de julio de 1099, los cruzados de la Primera Cruzada irrumpieron en Jerusalén. Lo que siguió fue una matanza. Musulmanes y judíos fueron asesinados en masa. Las crónicas describen las calles corriendo con sangre. Jerusalén fue vaciada de sus habitantes no cristianos y convertida en la capital del reino latino de Jerusalén. El caballero que tomó el mando fue Godofredo de Bouillon. La tradición le atribuye, aunque los medievalistas debaten si la frase es histórica, haber rechazado el título de rey con las palabras: «No llevaré corona de oro donde Cristo llevó corona de espinas». Sea o no auténtica, esa frase captura con precisión el espíritu que llevó a decenas de miles de hombres a caminar miles de kilómetros para morir por esta ciudad. 88 años después, el equilibrio se rompió de nuevo.
El 4 de julio de 1187, en la batalla de Hattin, sobre una colina volcánica sobre el mar de Galilea, el sultán kurdo Saladino destruyó al ejército cruzado en cuestión de horas. El 2 de octubre, Saladino entró en Jerusalén. Y aquí ocurrió algo que la historia raramente produce. El contrario exacto de lo que los cruzados habían hecho en 1099. Saladino no masacró. Ofreció a los habitantes la posibilidad de pagar un rescate para salir libres. Los que no podían pagarlo, muchos fueron liberados de todos modos. Las iglesias fueron respetadas. Los judíos, expulsados por los cruzados, fueron invitados a regresar. Los cronistas cristianos contemporáneos, que no tenían ningún motivo para elogiar a un adversario, escribieron que Saladino se había comportado con una magnanimidad que avergonzaba a sus propios correligionarios. En las décadas que siguieron, algo sin precedentes ocurrió en Jerusalén. En el año 1229, el emperador Federico II, excomulgado por el Papa pero en términos cordiales con el sultán Ayúbida al-Kamil, negoció en una mesa lo que ningún ejército había podido conseguir en un campo de batalla. Por el Tratado de Jaffa, Jerusalén fue cedida pacíficamente a los cruzados por 10 años, sin sangre, sin murallas derribadas, solo 2 hombres hablando. Fue la única vez en toda su historia que Jerusalén cambió de manos por la palabra, una anomalía que duró apenas una década. En 1244, tropas turcas tomaron la ciudad definitivamente para el mundo islámico. En 1260, tras derrotar a los mongoles en la batalla de Ain Jalut, los mamelucos tomaron el control de Jerusalén y lo mantuvieron hasta 1517. Construyeron edificios bellísimos de piedra rosada con ornamentos de estalactita que aún adornan los callejones de la ciudad vieja. Pero demolieron las fortificaciones para impedir cualquier nueva cruzada y la dejaron languidecer en un relativo olvido geopolítico. Todo cambió en 1517, cuando el sultán otomano Selim I derrotó a los mamelucos y absorbió Jerusalén al vasto imperio otomano. Su sucesor, Suleimán el Magnífico, le devolvió a la ciudad su dignidad física. Entre 1537 y 1541, ordenó construir los muros que rodean hoy la ciudad vieja, 4.018 metros de longitud, 12 metros de altura, 34 torres de vigilancia, 7 puertas principales. Las murallas que hoy definen la ciudad vieja de Jerusalén son estas murallas otomanas. Tienen casi 500 años. Todavía están en pie. Bajo los otomanos, Jerusalén vivió 4 siglos de relativa convivencia multiconfesional. Judíos, cristianos y musulmanes rezaban en sus respectivos santuarios, comerciaban en los mismos mercados. No era una utopía. Pero nadie destruía el templo del vecino. Era, en su forma imperfecta, lo más cercano a una paz duradera que esta ciudad había conocido jamás. Esa paz comenzó a desmoronarse en el siglo XIX. El sionismo enviaba inmigrantes a Palestina. El imperio otomano se desintegraba. Cada gran potencia de Europa calculaba cómo heredar sus restos. En diciembre de 1917, el general británico Edmund Allenby entró en Jerusalén después de que las fuerzas otomanas se retiraran sin combatir. Desmontó de su caballo antes de cruzar la puerta de Jaffa. Entró a pie en señal de respeto. Fue, en cierta forma, la última vez que Jerusalén cambió de manos casi sin sangre. Lo que siguió fue el mandato británico sobre Palestina, y con él, la lenta acumulación de una tormenta perfecta. 2 pueblos reclamaban la misma tierra. 2 memorias históricas reclamaban la misma ciudad. La Declaración Balfour prometía un hogar nacional judío. Los acuerdos con los líderes árabes prometían soberanía árabe sobre los mismos territorios. Era matemáticamente imposible cumplir ambas promesas. Era una guerra de cosmologías, y las guerras de cosmologías no terminan con tratados. En noviembre de 1947, las Naciones Unidas propusieron partir Palestina en 2 estados y colocar Jerusalén bajo administración internacional. Nadie aceptó el plan íntegramente, y cuando los británicos se retiraron en mayo de 1948 y el Estado de Israel fue proclamado,
Los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Irak y el Líbano invadieron al día siguiente. La guerra fue brutal y decisiva. Al final, Jerusalén quedó partida en dos. Israel controlaba la parte occidental. Jordania controlaba la ciudad vieja, el monte de los olivos, el monte del templo, el muro occidental. Por 19 años, la ciudad estuvo cortada por alambres de púas, torres de vigilancia y muros de hormigón. Los judíos no podían rezar en el muro occidental. Era la ciudad cuyo nombre significa paz. Dividida en dos. Y entonces llegó el 5 de junio de 1967. En 6 días, Israel capturó la Franja de Gaza, la península del Sinaí, los altos del Golán y Cisjordania. El 7 de junio, los paracaidistas israelíes tomaron la ciudad vieja de Jerusalén. El general Motagur transmitió por radio las palabras que todos en Israel esperaban. El monte del templo está en nuestras manos. El ministro de Defensa Moshe Dayan llegó al muro occidental y colocó un pequeño papel doblado entre las grietas milenarias de la piedra. Escribió: "Que la paz reine en Israel". Fue entonces cuando aquel soldado joven que cruzaba corriendo los callejones se detuvo ante el muro y lloró. Por primera vez desde el año 70 de la era común, casi 2 milenios, un pueblo que había perdido este lugar estaba, de nuevo, ante él. Desde aquella mañana de junio de 1967, Jerusalén ha estado bajo soberanía israelí. Y desde aquella mañana también ha estado en el corazón del conflicto más intratable de la política mundial contemporánea. Israelíes y palestinos la reclaman como capital. La mayoría de los países del mundo no reconoce ninguna de las dos reclamaciones. Y en los primeros días de esa nueva era, el barrio marroquino, un vecindario de 800 años habitado por unas 650 personas, fue demolido en 3 días para crear la explanada frente al muro occidental. 650 vecinos evacuados en pocas horas. 8 siglos de historia reducidos a escombros en 2 noches. En su lugar, hoy hay una plaza que recibe a millones de peregrinos al año. 2 narrativas. Un mismo suelo. La contradicción estructural de Jerusalén en su forma más concreta. Los números fríos lo dicen todo. 52 ataques, 44 conquistas, 23 asedios, 2 destrucciones totales. Y cada vez alguien volvió a levantar las piedras. Casi 1 millón de personas viven hoy en Jerusalén. Ese kilómetro cuadrado de la ciudad vieja recibe cada año a millones de peregrinos de los 5 continentes. 3 tradiciones religiosas que juntas abarcan más de 4.000 millones de personas reclaman este mismo suelo como el más sagrado de la tierra. ¿Por qué el conflicto de Jerusalén no tiene solución visible? No porque los políticos sean incompetentes, ni porque los diplomáticos no hayan intentado lo suficiente, sino porque el problema no es político, es cosmológico. Cada civilización que amó esta ciudad la amó de una manera que hacía imposible que otra también la amara al mismo tiempo. Los judíos no reclaman una capital, reclaman el lugar donde Dios eligió vivir. Los cristianos no reclaman un sitio histórico, reclaman el suelo donde el cielo tocó la tierra. Los musulmanes no reclaman un territorio, reclaman el punto desde donde el profeta ascendió a los cielos. 3 absolutos. 1 kilómetro cuadrado. Ningún mapa puede resolver lo que ningún mapa creó. El soldado que lloró ante el muro en 1967 no estaba llorando solo por él. Estaba llorando por todos los que lloraron antes que él durante 3000 años en esa misma dirección. Los exilados que cantaban junto a los ríos de Babilonia: "Si me olvido de ti, Jerusalén, que se seque mi mano derecha". Los peregrinos medievales que viajaban meses para ver una sola vez las piedras doradas al amanecer. Los soldados cruzados que, al divisar la ciudad desde una colina lejana, caían de rodillas en el polvo y comenzaban a llorar. Los paracaidistas de 1967. Y hoy, los millones que todavía rezan mirando en la misma dirección. Esas piedras caliza amarillas llevan inscrita toda la historia. No metafóricamente,
Literalmente. En cada capa que los arqueólogos apartan, hay la prueba de que esta ciudad ha sido amada y odiada, construida y destruida, rezada y profanada por cada civilización que creyó que el centro del universo tenía una dirección postal. Y esa historia no ha terminado. Lo que se perdió puede ser comprendido, lo que se rompió puede ser estudiado, y lo que fue olvidado puede ser reconstruido. Te veo en la próxima era.